Bueno, pues hace unos días publiqué El sexo que nos mueve. Es el título que le he dado a esta reflexión. Pues te lo tengo que confesar, estoy asustado. Me digo que voy a intentar ser lo más neutral y objetivo posible, porque se trata de un tema tabú y por lo tanto políticamente incorrecto. Me lo estoy pensando. Pero yo creo que voy a echar adelante. Estamos en un momento en que el tema del sexo está totalmente revolucionado y no nos aclaramos. Algunas mujeres son infravaloradas. Veo por una parte las féminas que están muy lanzadas. Por otra, veo a hombres muy machistas. No hace mucho que apareció en prensa la noticia de los abusos de Plácido Domingo. Intenté al hilo de la publicación comentarlo con algunas personas, pero noté que el silencio se había hecho a mi alrededor. Nadie quería mojarse. Cuando ves esto hay que recular, pero yo no soy de estos, soy algo rebelde. Intenté razonarlo conmigo mismo, pero se ve que como hombres que soy, no hay forma de conseguir la ecuanimidad. En este caso en concreto conseguí un par de razones para empezar a desmembrar el asunto. Se trataba de ver si entre las manos de los hombres y los pechos y culos de las mujeres había algo más, quizás intereses velados. Me metía entre la fuerza del poder del hombre y la seducción, el otro poder de la mujer. Y llegué a la conclusión de que cada cual utiliza sus poderes para su conveniencia. Entonces, ¿por qué ahora, 20 o 30 años después, sale el asunto de Plácido? ¿Por qué algunas denunciantes no quieren dar la cara y otras sí? ¿Será acaso que en esta época no hay forma de establecer el buen sentido? ¿Guerra entre hombres y mujeres? ¿Guerra entre feminismo y masculismo? ¿O quizás guerra de poderes? Si atendemos a los mensajes que nos envía la naturaleza, veremos que el destino del macho es estar siempre a lo que haga falta. En otras palabras, siempre detrás de la mujer por si cae algo. Sin embargo, el mundo de las féminas es al contrario. Nunca moverán un dedo para llevar a cabo el acto. Parece que esto las han llegado a decir, esto es mío, y lo utilizo con quien quiero y cuando quiero. O de otra forma, no es no. Claro, y tienen toda la razón, somos así. El problema es que hasta ahora no se habían pronunciado. Y claro, el macho dominante también se revela. ¿Qué hacemos entonces? Porque si la cosa sigue así, no hay más remedio, solo unos cuantos se levantarán, se llevarán el premio, y entonces, ¿qué hacemos con los demás? ¿Que se pasen a la reserva? Es difícil, ¿eh? La cosa estaba bien arreglada, entre comillas, con la pareja para toda la vida, y ya se apañarán. Pero ahora parece que nos hayamos hecho mayores de edad. Y claro, ¿cómo lo arreglamos? ¿No habrá por ahí un roto para un descosío? Vamos a meter en el mismo saco todos estos casos. ¿Cómo lo debatimos? ¿Con el coño o con la polla? Vamos a meter en el mismo saco todos estos casos. Por supuesto que no, pero hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué miedo tengo? Estoy temblando. Pues puede que haya abuso, puede que no. Las violaciones, sometimiento de la mujer, inclusive con violencia, eso está claro que lo voy a dejar de lado. La cuestión está en la relación entre el hombre y la mujer. ¿Qué es el abuso y qué no? ¿Podría ser que entonces todos los hombres son abusadores? ¿Quién entonces no se ha pasado un poquito en alguna ocasión? También es posible que alguien lo haya echado por manso. Qué difícil va a ser poner las cosas claras entre hombres y mujeres. Igualdad de género, final de las desigualdades. ¿No te parece que aún estamos muy lejos? El maltrato, manadas. Creo que tendré que retomar el asunto pasado algún tiempo, porque también creo
que no me queda mucho. Ya veremos.